¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta edición de las buenas razones. 1097 es esta la edición, y llegando ya a fin de mes, estimados amigos. Increíble, el tiempo no perdona, dice un texto por ahí. El cruel tiempo va y viene, y más que uno, yo creo que uno cuando tiene ya más de 50, que no es mi caso, ojalá, digo yo, como que el tiempo se va más rápido, todo es más rápido. Cuando somos niños, somos adolescentes, parece que el tiempo no transcurre, pero sea como sea, es el inexorable tiempo, y que el hombre ha querido atrapar, tomar el tiempo en su mano y poder hacer con él lo que se quiera. Él afortunadamente no ha podido hacerlo. Imagínense, la velocidad de la luz en 300.000 kilómetros por segundo. No podemos viajar a esa velocidad porque sería imposible para un ser humano, pero el tiempo va y viene. Ojalá haya sido un muy buen mes, estimados televidentes, para todos ustedes. Vamos a entrar al segundo mes, ya se están preparando. Es increíble, ¿eh? Lo que es el marketing, lo que es esta mercadotecnia, que a mediados de enero, a mediados de este mes que se está yendo, ya veíamos los escaparates en las tiendas, en los supermercados, útiles escolares, cuando las clases van a empezar la primera, segunda semana de marzo. Estaban recién partiendo las vacaciones, dentro de la primera quincena, y ya estaban liquidando cuestiones escolares, artículos escolares. Es increíble. Yo creo que el sistema no es malo, pero hay que corregirlo. Un sistema que le fomenta el endeudamiento y no el ahorro. Yo creo que algo está fallando por ahí. Bueno, tenemos nuevo presidente de los Estados Unidos, asumió Donald Trump, llegaron a acuerdo con Hamas y Israel. Paulatinamente se tiene que ir solucionando ese problema. Vamos a ver lo que va a pasar con Ucrania. Ya va a haber tiempo de hablar de política, tanto interna, año electoral elegimos presidente de la República el último fin de semana de noviembre, elegimos toda la Cámara de Diputados nuevamente, estos 155. Para mí es un club de 155 señores que no puede entrar y salir nadie ahí. Un parlamentario preso y no lo puede. Usted sabe que un parlamentario en Chile no puede renunciar, no puede llegar e irse. Ahí está preso, y aquí no les pasa absolutamente nada. Bueno, todo el mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario. El diputado de ahí de la novena región, de la región de la Araucanía, por el caso de las fundaciones, que en fin. Pero bueno, nosotros hemos hablado de cultura, aunque en el último programa estuvimos con Marco Cervelas tomándole un pulso a lo que es el verano en la política. Y la cultura siempre se apodera como los grandes personajes de nuestra ciudad, de nuestra región. Personajes como Fernando Toledo, personajes como el que tengo a continuación, estimados televidentes, porque es un amigo de las buenas razones de tantos años. Él es más viejo, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, que el Buenas Razones. El Buenas Razones partió el año 2003. Este señor echó a andar el Museo de Colchagua, y lo digo así, el Museo de Colchagua en el año 1995, 96, y llegó antes aquí. Me refiero a este historiador, a este gran amigo de las buenas razones, conservador del Museo de Colchagua, Marcelo Santander Vargas. Viejo querido, muchas gracias por la recepción y por la invitación. Yo no estoy diciendo nada que no sea. Tú eres, a ver, Carlos Cardún, todos sabemos quién es Carlos Cardún. El hombre que tiene las ideas, el hombre que está parando un museo ahí en Chiloé ahora. Pero el que lleva las cosas a materializarse es este caballero. Y yo sé que no te gusta que yo lo diga, pero en un momento también hay que decirlo, y esto no se va a sentir mal, don Carlos. Uh-huh. Tú eres un hombre que le ha entregado a Santa Cruz, a la región, a la provincia, mucho en cuanto a la cultura. Así que gracias por eso, Marcelo, también, y bienvenido. Gracias por tus palabras. La verdad es que hemos hecho el trabajo que nos concitó alguna vez en relación al museo, y haciendo la pega, se ha hecho lo que hoy día es el Museo Colchagua. Es un esfuerzo también de otra gente, de mucha gente que ha participado ahí, y de don Carlos que ha impulsado, ¿no es cierto?, y ha manejado un poco los criterios respecto a lo que se ha hecho. Pero tú llegaste, Marcelo, antes que el museo se abriera, pues. Sí. ¿En qué año llegaste a Santa Cruz, Marcelo? Sí, yo llegué a Santa Cruz el año 93. 93. Claro, el museo lo inauguramos el 95, obviamente no con las dimensiones ni el tamaño que tiene hoy día, ni menos con los otros museos que existen, porque no solamente está hoy día el Museo Colchagua, tú sabes, sino que tenemos un par de museos en la Viña en Lolol, en Bichuquén, claro, en la Viña Santa Cruz, en fin. Entonces, claro, ha sido todo un esfuerzo, y partimos inicialmente con un proyecto que fue acotado al Museo Colchagua, pero que fue interesante el año 95, con una primera parte que ha ido creciendo en el tiempo.
y seguimos creciendo. No, y por eso a eso quiero apuntar. Porque tú me hablas del año 93 que llegaste, yo me retrotraigo a esa época, yo el año 93 trabajaba en la radio cooperativa. Imagínate, el año 95 nace el Museo Colchagua, se abre, se instala. Imagínate, Las Buenas Razones nace en el 2003, vale decir, tú 10 años antes que nacieran Las Buenas Razones, ya estabas con este proyecto. Bueno, y recuerdo perfectamente, Max, no sé si una de las primeras ediciones, cuando se grababa en aquel tiempo, incluso en el mismo museo, en el patio del museo. Carlos Cardona estuvo en la edición número 21 y lo grabamos en el museo, en el antiguo museo, porque ya no está esa parte, ahora hay una tienda ahí. Exacto. Antes habían unas máquinas, corrígeme si me equivoco. Estaba ahí, claro. Había un tractor. La exhibición de maquinaria agrícola vinculada al campo. Eso era lo que había en ese tiempo, y entre medio de todo eso se armó este set improvisado. Sí, me acuerdo. Y se hizo ese programa número 21, que fue la primera edición que estuvo Carlos Cardona en el programa. Uno de los primeros programas. Claro, imagínate, ya podemos decir de los primeros 50 programas son fundadores. Pues. Que se hacían en situ. En situ, claro. Sí. Bueno, después lo hicimos en directo, en Santa Cruz Televisión, ahí en Barreales. Yo creo que en más de alguna oportunidad estuviste. Carlos Cardona estuvo en más de alguna oportunidad. Hicimos un debate, me acuerdo, Marcelo, donde estuvo la señora Lidia Pizarro, que era alcaldesa, Héctor Valenzuela, que se quería repostular, que resultó ganador, y estaba justamente Diego Gardún, hijo de Carlos Cardona, en aquella oportunidad. Y en esos programas eran en directo, eran en vivo y en directo. Partimos grabados, partimos envasados, pero increíble cómo ha pasado el tiempo, Marcelo, y la experiencia, viejo querido. Y te reconforta, yo creo que no tan solo ha sido trabajo, y el trabajo también tiene... Es que el trabajo es experiencia en sí mismo también. Tú, en la medida que vas desarrollando elementos, cosas vinculadas al trabajo, también vas aprendiendo, vas mejorando y vas adquiriendo más conocimiento también respecto a tu formación, respecto a lo que tú haces. Y en esto, como en cualquier ámbito de la vida, pasa eso. Así que cada día estamos aprendiendo cosas nuevas incluso. ¿Tú te sientes un colchagüino por adopción? Sin duda, son 30 años, mis hijos prácticamente nacieron acá o llegaron muy chicos, se han adaptado, viven aquí, son santacruzanos, yo creo, de corazón ellos, y ya uno se adapta a la vida, obviamente, de un lugar donde ya ha permanecido muchos años. Yo creo que la mayor parte del tiempo de lo que yo he vivido, lo he vivido justamente en Santa Cruz, así que de alguna manera ya estamos arraigados por acá. Marcelo Santander, estimados televidentes, Marcelo Santander Vargas, este conservador, este historiador del Museo Colchagua, es nuestro invitado en este último programa de este primer mes del año. Y para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Mil historias, mil ediciones. Érase una vez en Buenas Razones. Las Buenas Razones en esta edición 1097. 1097, increíble. Un saludo para Fernando Fernando Toledo, que estuvo en la edición 1095 con su libro, y que ustedes tienen mucho que ver aquí en el Museo Colchagua. Y mucho contacto con ellos también. Los amantes de la Patagüilla. Claro, esa es una historia bien particular. El libro que lo tuvimos hace 2 o 3 ediciones atrás, a Fernando Toledo aquí. ¿Tú conoces bien la historia? Esos son uno de los restos óseos humanos más antiguos que se han encontrado en Chile. Sí, yo me sumo a la felicitación que tú haces a Fernando, porque tuvo una iniciativa interesante, original y creativa respecto de un tema que es arqueológico, porque estamos hablando de un tema científico, de un hallazgo arqueológico que tiene una data de antigüedad bien interesante para lo que son 12.000 años, pues. Están dentro de los restos humanos más antiguos que se han encontrado en Chile central. Y están aquí, muy cerca de Santa Cruz. Se trata obviamente del hallazgo de una pareja, hombre y mujer, sepultados hace 10.000, 11.000 años de antigüedad, lo que, como te digo, lo constituye dentro de los restos humanos más antiguos, casi conviviendo con antiguos animales que ya desaparecieron de la fauna local. Y medios abrazados, lo encontraron, y la situación, claro, efectivamente lo que llamó la atención para los investigadores y los arqueólogos es que es una suerte de pareja que están en una posición como abrazados. Amante, madre, hijo, no está muy claro, pero hay una cosa sentimental ahí que emerge de este hallazgo arqueológico que nuestro amigo lo supo tomar de una manera bien interesante y traducirlo en
libro que va más allá, ¿no es cierto?, del tema científico, claro. y que lo transporta al lado más humano. Claro, y tuvo una muy buena cantidad de reproducciones en las redes sociales, pero te digo, claro, ¿por qué nosotros nosotros nos interesamos poco en ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, es uno de los restos humanos más antiguos que se han encontrado en Chile. Así y ahí está la cuestión como si nada, porque podríamos, no sé, complementar eso, no sé, con la ruta del vino, y yo sé que no depende de la Fundación Cardón, ni mucho menos, claro, pero como que nos falta un poco interesarnos en ese tipo de cosas. La laguna del Tahuatahua, que ya no existe, esa es otra cosa que está aquí al otro lado de los Cerros de Apalta. Claro. Súper interesante. Bueno, ese es la labor que hace el museo, y que tal vez lo que esté faltando o haya una carencia en términos de formación, de educación pedagógica, sobre todo pensando en los niños, claro, los estudiantes, donde a veces estas materias no son parte del currículum habitual de la pedagogía. En nuestro caso, el museo, bueno, lo tenemos porque es parte del contexto local, y tratamos de darlo a conocer a través de nuestras vitrinas de la sala del museo. Eso bueno, ustedes tienen una réplica ahí. Es una reproducción hecha en base al hallazgo original, porque obviamente una vez que tú levantas un sitio arqueológico, lo descontextualizas, saca todos los elementos, y eso ya volverlo a recrear resulta bastante difícil. Pero como están los elementos gráficos, se hace la fotografía cuando se hace el levantamiento, igual que cuando se hace el levantamiento de una situación que hace normalmente la policía de investigaciones. Un accidente, cualquier cosa, claro. Entonces, también se hace, ¿no es cierto?, en este caso, y eso permite a los expertos en paleoarte, que se llaman la gente que se dedica a veces a hacer estas recreaciones, que tienen un conocimiento como para desarrollar el tema. Y quedó bastante bien esta reproducción que nosotros tenemos de esta pareja de la Patagüilla. Pero como que nos cuesta, pero que, mira, si uno de los restos más antiguos, no sé, yo por último pongo un monolito, pongo una cuestión aquí que fueron encontrados, y yo sé que era el terreno es privado, porque primero se pensó, Marcelo, corrígeme, que eran, pudo haber sido un cementerio indígena, o pudo haber sido, te digo, gente desaparecida en el gobierno militar. Se pensaron muchas cosas, hasta que se llegó a la data de los huesos, de las osamentas, y se calculó, yo creo que ahí está el carbono 14. Sin duda. Claro. Hay fechado, claro. Son 11.000, 12.000 años, me decía Fernando, 11.000 y tantos. Sí, la antigüedad es más o menos 11.000 años. Estos son métodos que se hacen a través de carbono 14, efectivamente, porque son restos orgánicos, fechados que se mandan a hacer afuera, Estados Unidos, donde hay laboratorios especializados, no se hace en Chile, y la fecha es esa, te da un rango a veces de más o menos 100 años, a veces de repente... Pero dentro de 1000 años, no es 100 años, un viejo querido, no es nada. Claro, pero es eso, el 10%. Y está dentro del contexto de los primeros habitantes que tuvo la zona de Colchagua. La zona de Colchagua, y en el país, porque, a ver, corrígeme si yo estoy hablando de más, no sé si son las momias del Chinchorro que están en el norte, o cuál es la etnia, que encontraron unas momias también, que son unas más antiguas, que se han encontrado, corrígeme, peco de ignorante. ¿En Chinchorro? ¿En Chinchorro o no? Eso es antiguo, pero nunca tanto como esto. Nunca tanto como esto. Chinchorro estamos hablando más o menos 5.000 años antes de Cristo. 5.000, 6.000 años. Aquí estamos hablando de casi 11.000 años. Imagínate. Chinchorro es una cultura muy primitiva de pueblos pescadores que habitaron la costa de Arica. Claro, vivían de la caza y recolección de productos del mar. Y la gracia y la particularidad es que momificaban sus cuerpos. Eso es lo que ha llamado la atención de los investigadores. Que una momificación con intención, es decir, artificial. Como lo hacían los egipcios, digamos, no comparable con las técnicas, pero cuando hay una intención de momificar un cuerpo, es una modificación artificial, porque hay otra que es natural y que es producida como consecuencia del medio ambiente. Son muchas momias que se encuentran en el desierto. Mejor conservadas porque no hay humedad, porque no hay aquí, no hay allá, no hay bacterias, y el medio ambiente. Pero esto no era con intención. Efectivamente, aquí se momificaba y se intervenía en los cuerpos. Pero imagínate, no sé, yo lucubrando, Marcelo, y seguramente lo hacían estas etnias, esta gente, esas civilizaciones, pensando en la vida después de la vida. Seguramente, y eso es lo que llama la atención de los investigadores, porque eso te hace de tener en cuenta que hay un complejo culto funerario, pensando y teniendo en cuenta que estamos hablando de poblaciones muy primitivas, 5.000 años, 6.000 años antes de Cristo, igual es una etapa muy antigua de la presencia humana en territorio chileno. Pueblos muy, muy simples en ese sentido. Y como te digo, lo interesante es que concurrían después incluso a los cementerios y reparaban las momias, porque estas momias generan un problema de conservación, producto de que son del tipo de trabajo que se hacía sobre ellas. Normalmente se descomponían o se soltaban partes del cuerpo. Entonces, eso ha llamado mucho la atención de los antropólogos físicos, especialmente que estudian estas momias, porque habla de una situación en que había un culto funerario, había una presencia del hombre y una especie
ceremonial, ritual en torno a la muerte. Una de las momias más famosas que hay en el planeta es de Tutankamón. Ahí se encontró el sarcófago y la momia para los años que tenía, se supone, muerto en la cultura egipcia o en la civilización egipcia, viejo querido, estaba súper bien conservada para la cantidad de años. Claro, estaba en una pirámide y todo el cuento. Claro. Fueron los ingleses los que la encontraron, no me acuerdo cómo se llama el señor este que la encontró, pero corrígeme, tú te refieres a eso, porque ¿cómo pasa tanto el tiempo y se conserva? Tú dirás, pero esto no está bien conservado, pero si no puede ser, es una momia, o sea, pasan 1000 años y tienen que darlo puro hueso, pero todavía que hay... Sí, en el caso de los egipcios parece que, bueno, de todas maneras allí la momificación era mucho más compleja y había un conocimiento también mucho más desarrollado, y no es tan antiguo incluso tampoco como el tema que yo te mencionaba de Chinchorro, más antiguo incluso que los egipcios. En los egipcios ya hay un conocimiento muy acabado sobre el tema, y me imagino que utilizaban, de acuerdo a la literatura, elementos preservantes y conservantes que permitían que el cuerpo se mantuviera muchos años en el tiempo. Además, construían estas enormes pirámides que son tumbas, son sarcófagos, donde, claro, aparte del sarcófago, claro, la tumba, donde prácticamente se sellaban y no había acceso a ninguna persona, ni siquiera me imagino yo a la presencia de aire, además en un contexto también de una zona desértica, donde el clima, claro, también contribuye además a la conservación. Y por eso yo creo que se han conservado maravillosamente todas estas momias egipcias que hasta el día de hoy siguen siendo descubiertas. Claro. ¿Claro? Siguen todavía excavando, claro. Todavía aparecen. Claro, pero no es tan solo la civilización egipcia. Imagínate el ejército de soldados chinos, de terracota, claro, te digo que uno se pregunta, entonces estas civilizaciones, ya sea Oriente, que nosotros es menos popular para nosotros que vivimos en Occidente, sí, pensaban en una vida después de la vida. Porque tú me dices, claro, eran tumbas las pirámides. Tú conoces Teotihuacán, porque yo tengo la suerte de conocer Teotihuacán. Sí, claro. Las pirámides de los teotihuacanos. Sí. Son teotihuacanos, no son aztecas, son teotihuacanos. Eso también era una tumba, pues, viejo. Sí, bueno, todo esto tiene sin duda que ver con un concepto de la vida más allá de la muerte, ¿eh? Indudable que es así. Todos los elementos que tú ves en una tumba prehispánica, en el caso de América o en el caso de las culturas primitivas europeas, apuntan a ese tipo de situaciones. Es más, si tú te encuentras hoy día en el desierto de Chile, las culturas del norte o el sur del Perú que fueron más desarrolladas, muchas de estas tumbas donde hay entierros de individuos de momia, aparecen con lo que se llama el ajuar funerario. ¿Qué es el ajuar funerario? Es una serie de elementos que el personaje usaba en vida, ¿ya? Es decir, cerámica, elementos utilitarios, herramientas, incluso alimentos. Se encuentran a veces restos de maíz en las tumbas y de algunos otros vegetales, como consecuencia, ¿no es cierto?, de la creencia de que había una vida más allá de la muerte, y que el individuo, una vez que fallecía, iniciaba un largo viaje del cual iba a necesitar muchos de esos elementos. Por eso acompañan al individuo que fallece, al difunto, todos estos elementos que forman parte de lo que se conoce como el ajuar funerario, para ese viaje que está iniciando. En el sur del Perú. Y bueno, Tutankamón ahí encontraron también cuantas cuestiones. Pero los soldados de terracota en Oriente, que eso fue una casualidad también, claro, y encontraron, son cientos, pues, viejo, hasta caballos, claro, que se pensaba. Entonces tú te haces pensar, tú conoces Chichén Itzá, tú conoces, yo tengo la suerte también, Teotihuacán, conozco Machu Picchu, sí, viejo querido, que son culturas que están en América. No he estado nunca en Egipto, pero espero estar antes de morirme. Viejo querido, tú piensas, y estos señores miraban para el cielo. Sí. Mira los aztecas, yo los teotihuacanos, yo te digo, mira Machu Picchu nada más. Sí, claro. Tú te preguntas, oye, ¿cómo movieron esta piedra? Que esta piedra es más grande que esta sala. Bueno, todavía sigue siendo un misterio. Son toneladas y toneladas, una piedra, y también cortada. Toda esta construcción megalítica monumental que tiene que ver con la prehistoria en el mundo, con la arqueología en Chile, sigue llamando la atención y generando, digamos, dudas respecto a la construcción, de cómo se hicieron con técnicas a la vez tan primitivas, a lo mejor que no había maquinaria suficientemente desarrollada como para mover volúmenes gigantescos de toneladas de piedra. Sin embargo, están y se hicieron. Hay explicaciones de parte de los arqueólogos, los investigadores, que algunos convencen, a otros no. Y bueno, ya aparece gente también, algunos ya con una idea más especulativa respecto de esto, la presencia de seres extraterrestres, claro, de civilizaciones más adelantadas que pudieron, bueno, ya, pero tú estuviste en el Perú, yo sé que estuviste un tiempo en el Perú, Marcelo, pero tú vas en el barrio de San Blas, en donde está la piedra de los 12 ángulos, sí, claro, 13 ángulos, ahí en Cusco,
Viejo, y tú te preguntas, ¿y esto de cuándo data, viejo? ¿Y cómo hicieron esta piedra? Una tremenda piedra, po, que tiene, no me acuerdo si son 12, 13. Un muro, claro. Oye, pero a también, donde no te cabe ni un alfiler. Y eso es lo Sí, otro, claro, po. claro. Y tú te das cuenta, viejo, La querido, perfección de la unión es tan especial que... pero exacta. Sí. Que ni siquiera con un cincel ahora, con la herramienta que tenemos, viejo, yo Claro. puede ser tan exacto, no sé que sea un computador. Sí. Pero Marcelo, aquí hay algo raro. No digo raro, no estoy especulando, no quiero tampoco transformar esto en algo esotérico, pero imagínense, yo cito este ejemplo, corrígeme, Marcelo. Imagínense que la Tierra es Santa Cruz, la Tierra, el planeta entero es Santa Cruz, y el universo es todo el mundo. Nosotros somos, ahí en Santa Cruz es el planeta. Y el universo, y toda la Tierra, el planeta Tierra es, la Tierra es Santa Cruz y el resto del universo. Claro. Dijo, ¿cómo vamos a estar ahí un puntito solito? Y la Tierra, viejo, está suspendida, pues está suspendida. Es cierto, claro. Suspendida y esta cuestión va girando. Sí. Y va a la vez en esa órbita elíptica. Y esta cuestión tan exacta. Claro, estamos dentro de un universo gigantesco que escapa incluso a las dimensiones, a veces a la capacidad humana para poder entender nuestra presencia en este gigantesco espacio o universo. Pero claro, no podríamos descartar la presencia de ciudadanos. Es tan grande esto que nuestra capacidad tecnológica hoy día no nos permite ni siquiera llegar aquí casi ni a la Luna ni a los planetas más cercanos todavía. Con suerte a la Luna, digamos, pero te digo, con mucho esfuerzo. Entonces, estamos muy lejos de poder llegar a entender realmente, y ahí ya entra un tema filosófico, es decir, cuál es la pregunta que se ha hecho siempre el hombre, ¿por qué estamos aquí? ¿Y de dónde vengo, para dónde claro, voy, qué hago aquí? Claro. Pero Marcelo, también aquí tiene, claro, te compro eso de la cuestión de la filosofía, el por qué, el por dónde y para dónde, pero Marcelo, también entra a tallar aquí una cuestión filosófica. Yo siempre he dicho, y con el respeto que me merecen todas las religiones, yo creo que la mejor religión es la fe, para quien tiene fe. Sí. Y eso yo lo valoro y lo respeto y lo voy a respetar como todo creo religioso. Que no sea fanatismo, que no sea sectario, que no sea una secta. ¿Te das cuenta? Todo mi respeto. Pero te digo, y perdóname, yo primera vez que voy a decir esto en pantalla, yo no creo en un Dios así como los dioses del Olimpo que están allá arriba, Zeus, está Apolo, está Ares arriba en el Olimpo, ¿no es cierto? Sí. Y que están manejando los hilos de todos los seres humanos aquí, y que de repente Hércules, que es hijo de un dios, vienen y lo ponen, plantan en la tierra para que venga. No, yo no creo en ese tipo de Dios. No, yo no creo, perdóname Marcelo que lo diga así, pero y con todo el respeto que me merecen, pero cuando miro el universo, cuando de repente vengo bajando la cuesta de la escuela, como dice el tema de Fernando Torleo, que es un himno de Santa Cruz, y veo ese cielo estrellado, pues viejo, yo digo... El Valle de Luz. Eso. Claro, pero esa estrella, claro. Viejo querido, pero es un espectáculo, y tú te preguntas, somos nada en medio de todo esto, y estaremos solos, no estaremos solos en esta cuestión. Yo al partir del programa decía, Marcelo, nosotros no podemos detener el tiempo, pero según Einstein todo es relativo, ¿te das cuenta? Y si yo logro avanzar a 300.000 kilómetros por segundo, cosa que no va a suceder jamás, ¿por qué? Porque podría quizás avanzar o detener o retroceder el tiempo. Sí, claro. No lo sé, claro. pero la magia está ahí, en ese interrogante que tú siempre te vas preguntando, o no lo compartes. No, yo creo que estamos muy limitados todavía, nuestro cerebro, nuestra capacidad de comprensión todavía es mínima en relación a lo que podría ser llegar a conocer, ¿no es cierto?, el contexto en que nos desenvolvemos. Hoy día incluso la ciencia tradicional está quedando ya obsoleta, en el sentido, está apareciendo hoy día la física cuántica, que te explica el mundo de otra manera, con otros parámetros que son más irracionales, o no son tan racionales como la física tradicional. Claro. Entonces, están apareciendo conceptos nuevos hoy día que no son fáciles de entender tampoco y de comprender, pero que indican que el mundo no se comporta aparentemente como uno cree que es. Entonces, aquí hay todo un tema que con el tiempo y tal vez con esta famosa inteligencia artificial que estamos desarrollando, a lo mejor, y de hecho yo creo que ahí viene todo este nuevo boom científico y este tema que tiene que ver con la física cuántica, que enfoca la manera de ver del mundo de una manera diferente, distinta. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver la inteligencia artificial, y vamos evolucionando y vamos cambiando, y yo creo que con los años, no sé cuánto, pero va a haber una concepción muy distinta de lo que nosotros vemos hoy día como realidad.
La magia de la vida para mí es el discernimiento. El discernimiento, mire, nosotros somos una máquina perfecta, el cuerpo humano es una máquina perfecta. A nosotros nos pusieron, a ver, no vivimos la era de los dinosaurios, ni mucho menos, pero al lado de la ballena azul, que es el animal más grande en este minuto en el planeta, la ballena azul, somos así, al lado, somos una pepita de arroz al lado de una ballena. Pero en nuestra masa encefálica nos pusieron, o tenemos algo que se llama cerebro, y ese cerebro nos permite algo que todos los otros animales quizás no lo tienen, y que se llama, digo quizás, porque yo nunca he escuchado a un perro hablar, nunca he escuchado a un animal razonar, pero nosotros sí podemos discernir y saber y al menos tratar de entender y entender el límite de esto, el límite de esto otro, entre el bien y el mal, etcétera, cosa que somos el animal superior. Entonces hay que usar, creo yo, ese intelecto para de repente poder quizás conversar y tener temas de conversación así abiertos. Yo respeto todo credo religioso, insisto, respeto todo lo demás, pero no creo en ese Dios de arriba. Yo así que me están diciendo esto, o que no hagas esto porque es pecado, o no hagas esto porque... No. Yo creo que la mejor religión es la fe. El tema de las religiones ha sido un tema permanente durante y complejo, claro. Y yo creo que las religiones existen un poco para tratar de explicar el mundo. En el fondo, eso es parte, o sea, cada religión trata de explicar el mundo de su punto de vista. En el fondo. No sé si viste la imagen otro día en la televisión, que era la concentración, en el buen sentido de la palabra, más grande de seres humanos. ¿Por qué? Porque llegaban los hindúes, llegaban a bañarse al río Ganges, y eran no sé cuántos millones de personas que iban a pasar, te digo, esa semana en el río, porque las aguas del Ganges son sagradas. Claro. Y tienes que al menos una vez, así como tienes que ir a la Meca una vez si eres musulmán, al menos a Damasco, la capital de Siria, ahí está la Meca. Así es. Al menos ir una vez a la Meca. Acá al menos una vez tienes que bañarte en las aguas del río Ganges, aunque esté contaminado porque ahí incineran cadáveres y todo el cuento. ¿Cuántas religiones tienen los hindúes, que es el país más poblado del planeta? Las religiones, como digo, tienden a explicar un poco lo que es el concepto del mundo y además a regular las relaciones entre las sociedades. O sea, cuando existe la religión te pone un marco de comportamiento y de conducta para el ser humano. Exacto. Que a lo mejor si no existiera, bueno, estaríamos más cerca de la barbarie que de la civilización, y yo creo que las religiones han sido fundamentales en eso. Totalmente de acuerdo contigo. Sean buenas, sean malas, sean de aquí o de allá. De acuerdo contigo. Pero creo que tienden a eso, a generar una regulación en el comportamiento del ser humano. Y en lo moral que tenemos que tener, y el respeto que tenemos que tener con el otro. A pesar que nos arrancamos igual, de repente no. No cabe duda. Mira lo que estaba pasando en Israel, hasta en la Franja de Gaza, hasta hace 4 días atrás. Y todo el mundo, ahí, más de 46.000 palestinos muertos, pues. Claro, y donde hay pueblos que son muy religiosos. Eso es lo otro, que es el contrapunto que uno se pregunta, oye, pero ¿cómo tan ¿sabes cuál creo el problema de repente cuando la religión también se transforma en fanatismo? ¿Ya? Cuando se produce una exacerbación de la creencia y una, digamos, en que el hombre se mete tanto en la religiosidad y se fanatiza, creo que eso tampoco es bueno y genera conflictos difíciles a veces de superar. Sobre todo cuando hay gente o algunos que creen tener la verdad por sobre los otros. Entonces, apoderarse de la verdad también genera un conflicto y el ser humano desde ese punto de vista es complejo. Entonces, se generan este tipo de dificultades y de situaciones. Imponer una religión sobre otra también se ha dado muchas veces en la historia como situaciones y ha generado conflictos. Es decir, la imposición de una ideología, porque al final de cuentas la religión es una ideología también. Y si lo vemos desde el punto político, lo mismo. Por eso que la política y la religión son temas complejos y que han acompañado al hombre durante toda su existencia prácticamente y a veces generando, como digo, estos conflictos violentos. Cuando Constantino hace que el pueblo o hace al cristiano o al cristianismo la religión oficial o la reconoce como religión oficial del Imperio Romano, esto en el 340 y tanto, 20 y tanto. Después de haber sido perseguidos los cristianos durante varios años. Fueron perseguidos varios siglos, son 300 y tantos. De ahí vino el Concilio de Nicea. Constantino ya había traspolado o llevado la capital de Roma a lo que se llamó Constantinopla, lo que hoy día es Estambul. Ese Estambul eran cristianos. Sí, y ahí vino Mehmed II, te digo, rompió las paredes que eran infranqueables de Constantinopla y con un cañón que era de los chinos, por citar, así lo estoy resumiendo mucho, invade e impone la religión musulmana, el Islam. Sí.
y lo impone, y eso se le hizo a todo cristiano. Claro. La Basílica de la Santa Sofía, que es una imagen, pero ícono en el mundo entero, era cristiana, esa totalmente cristiana. Bueno, ya son musulmanes. Los musulmanes invaden Europa, se toman España, lo ocupan durante varios 800 años, Claro. pues. Entonces, los moros. son conflictos El religiosos. Andaluz, pues, viejo querido. Claro. Nosotros le debemos al Andaluz. ¿Cuántas cosas le debemos al Andaluz? Claro, después fueron expulsados paralelamente, más o menos cuando Colón, ya los españoles habían descubierto este mundo, los reyes, corrígeme, tú eres el historiador, yo al menos hasta donde yo entiendo, No, está bien. invaden, te digo, y expulsan no tan solo a los moros, expulsan a los gitanos, expulsan a los judíos, Claro. los sacan porque estuvieron en España los moros hartos años, 800 años, Sí, pues viejo querido. el famoso Cid Campeador y la reconquista del territorio español. Mira simplemente el Palacio de la Alhambra, pues. Sí, pues ahí está todos Ahí está el Palacio del Alambre, míralo ahí. los vestigios, ¿no es cierto?, Claro, de pues. la ocupación árabe en España. Es Y súper impresionante. determinante, Claro. súper importante. En todo orden de cosas hicieron un tremendo aporte a lo que es nuestra civilización hoy día. Claro, los españoles se liberan de los musulmanes y después se vienen a América. Y aquí se hace en la América. Déjame hacer el corte. Mira qué interesante resultó esta conversación. Yo te quiero preguntar porque ya pronto ya estás viajando a Chiloé. Así es. Estás viajando a Chiloé. La Fundación Cardún va a inaugurar pronto un museo que está preparando, y este hombre es el que materializa esas cosas. Marcelo Santander Vargas, el conservador del Museo de Colchagua, este historiador. Vamos al corte y estamos de vuelta. El saludo para usted que está por las pantallas de Santa Cruz Telecanal, señal 11, aérea pública 11.1, para el gran parte del Valle de Colchagua, señal 2 por Mundo Pacífico para todo el Valle de Colchagua, también en La Estrella, el Litueche, Lolol y ya pronto Pichilemu, y la señal 240 de Mundo Go. Mundo Go, para usted que está en Copiapó, para usted que está en Concepción. Yo le contaba que nos habían llamado el otro día de Talcahuano, nos habían escrito de Futrono, imagínense, de Futrono, y también de Frutillar nos escribieron, y bueno, nos ven en la señal 240 de Mundo Go, Marcelo, Mundo Go, señal 240 desde Copiapó hasta La Serena, quiero decir, hasta la Isla Grande de Chiloé, y la señal de Chepica Televisión. Aquí nuestros vecinos, para ustedes que están en Chepica, el cariño en nuestras redes sociales, Buenas Razones en Facebook y en YouTube, y nuestro canal principal, Alaguaite Sin Censura, en Facebook. Marcelo Santander Vargas, tengo que decir esas cosas, pues viejo querido. Está bien, porque, ¿no? claro, Sí, es parte de es parte de todo, de todo el trabajo, todo el proceso que tenemos aquí, Marcelo, pero resulta tremendamente interesante. Bueno, podríamos estar hablando de todas estas cuestiones que muchas veces suenan esotéricas, pero somos el legado, para retomar un poquito, y quiero llevarte a Chiloé también, somos el legado de lo que hicieron los árabes en España. Claro, somos el legado, incluso yo me atrevería a decir hasta los portugueses, por los portugueses fueron, bueno, que aquí Alejandro VI era el papa que gobernaba el Vaticano cuando Colón llega a América, y en algún momento la corona portuguesa y la corona española eran como los dueños de esta parte del planeta. Los portugueses tenían más incidencia corrígeme, en África, y bueno, y el Papa dijo, pescó el compás, porque antes los curas mandaban, y lo digo con respeto, pescó el compás, le dijo, españoles, todo esto para ustedes, y a los portugueses todo esto para ustedes, y ahí tienen Brasil, porque fue por la corona portuguesa, y me tienen que dar tanto de todo lo que consigan, porque mandaban los curas. Bueno, después fueron expulsados los jesuitas de toda América, mucho después. Y no estoy diciendo ninguna mentira, ¿o me equivoco? No, perfecto. ¿Ves la clase de historia? No, pero es que Marcelo, que eso para mí es básico, no sé, pues, te das cuenta, después, con muchos años después fueron expulsados, ¿por qué? Porque eran la congregación, eran millonarios. Perdóname, en otras palabras, disfrázamelo, dímelo como quieran, pero los jesuitas tuvieron más plata que un bandido. Los jesuitas, no sé, seguramente, pero también ellos Lo digo con respeto, por favor, no me malentiendan. Importante labor en términos de la Sí, educación claro. y la formación. Ya, Las misiones jesuíticas en América. Mira, la misión nada más, la película de Robert De Niro, Jeremy Irons, la misión, que la música gente además con mucha erudición y que se dedicó a la evangelización, pero Y también a la venían a educación, claro. y a la formación de sobre todo de los indígenas. Entonces, sí fueron un aporte también en ese sentido, en el tema cultural, digamos. Bueno, ahí yo creo que habían cuestiones políticas en ese tiempo, después fueron expulsados de América
América, porque yo creo que la corona vio como un poder creciente en la orden jesuita y decidieron expulsarlo de América, pero por temas políticos más que... Pero los reyes no hacían nada si no le preguntaban al Papa. Es que, sin duda, o sea, la Iglesia... Claro, la Iglesia era la que mandaba. La Inquisición. ¿Quién ejecutaba la cuestión de la Inquisición? Pero que dentro de la Iglesia había muchas órdenes políticas, no solamente. Es que por lo mismo, los jesuitas no eran la Iglesia. Ellos no, estamos de acuerdo. Eran parte, pero eran poderosos, pues. Sin duda, como te digo, yo creo que los jesuitas, su gracia, a mi punto de vista, es la capacidad que ellos tenían de instruir y de capacitar y del conocimiento que ellos desarrollaron como orden, es decir, como... Estoy de acuerdo. No, el aporte que muy hicieron. Intelectual. Hicieron un tremendo aporte. Bueno, lo digo con respeto, por favor. Yo lo digo así en palabras coloquiales, pero en el fondo Marcelo tiene mucha razón. Y el mejor ejemplo, vean la misión. La así como tú dices que de alguna manera los árabes dejaron una gran impronta cultural en Europa, yo creo que los jesuitas la dejaron en América. Sí. Pues yo en toda América. Entonces, unas técnicas de orfebrería que ellos conocieron, trajeron, que enseñaron, la pintura, los talleres de arte, en general, gente muy culta que desarrolló temas vinculados a la cultura en América. Yo creo que ese es el valor de los jesuitas, independientemente de que hayan tenido a lo mejor algún crecimiento desmesurado en términos políticos, que haya afectado a alguien, pero yo creo que esa es la virtud de ellos en el fondo. Pero sí, tratemos de mirarlo por el lado, pues yo no digo que sea negativo, no digo que tener plata sea malo, pero perdónenme, si a mí me preguntan por la Inquisición, viejo, yo la voy a condenar por todos lados. Claro, nosotros tenemos este raciocinio en esta realidad, en esta educación que tenemos, en este mundo que nos tocó vivir. Pero antes yo te tenía mal y te acusaba de brujo y te quemaba, pues, viejo. Sí, claro. Y te quemaban nomás. Sí. La francesa, la española, porque eran distintas inquisiciones. Sí. La portuguesa. Bueno, ese ya fue el poder exacerbado, ya extremo de la Iglesia. Mira, la Juana de Arco terminó muerta, los ingleses la quemaron, pero fue acusada. La quema de hereje. La quema de hereje, pues. Habríamos estado ahí, lo hubiera seguramente. No, por decir estas cosas. A ver, yo lo digo con mucho respeto, créanme, yo tengo amigos que son curas, el otro día estuvo Juan Carlos Urrea aquí, que me lo dan, y lo respeto y le tengo un cariño enorme, y yo fui acólito y todo el cuento, y que te digo, pero esto lo digo con respeto. Por eso le decía antes, el intelecto, el discernimiento dentro de nuestra masa encefálica, tenemos la posibilidad de preguntarnos por qué sí, por qué no. ¿Te das cuenta? Entonces, como de repente puedes leer de Arthur Schopenhauer, por ejemplo, un filósofo alemán cabezón, hasta, no sé, puedes leer hasta Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, que es el autor tú sabes, el autor de Zorba el Griego. Claro. Zorba el Griego, y la famosa película, y está basada en el libro de Kazantzakis. Y bueno, tiene un libro también que hicieron otra película que se llama La Última Tentación de Cristo, que la produjo Martin Scorsese, y aquí en la década de los 80 estuvo prohibida en toda América. Los 70, 80 fue por ahí. Bueno, yo admiro esa capacidad que tú tienes ahí para asimilar la historia. Y yo creo que hoy día, aterrizándolo un poco al término contextual actual, yo creo que eso falta de formación, sobre todo en la juventud. No sé cómo están los programas de enseñanza hoy día, pero parece que, mira, la última prueba que hubo parece que no fue muy buena. Entonces nos hemos ido quedando ahí, hay un problema de formación y educación que de repente está presente y latente en nuestra sociedad hoy día. Y por eso digo, la capacidad que tiene el ser humano a veces de aprender, de capacitarse, de desarrollar un intelecto interesante, como el caso tuyo, por ejemplo, que lo hace maravillosamente bien. ¿Te parece? Claro. Entonces creo que ahí hay un problema de fondo que bueno, amerita también un tema de discusión, tal vez para otro programa tuyo, sí, claro, con algún educador, con alguna persona que tenga formación pedagógica, claro. Aquí mismo tal vez. Pero hay gente que tenga esa capacidad. Yo trato de entender, porque yo te hablaba de Nikos Kazantzakis, que es un escritor griego, un filósofo griego, ya fallecido, como puedes leer hasta, no sé, pues, Milan Kundera, la insoportable levedad, que habla de la invasión cuando los rusos invaden Checoslovaquia, te digo, y ahí cuenta toda una historia, que es un tremendo libro, ¿te das cuenta? Y eso no te hace mejor ni peor, sino que tratemos de entender, porque yo te digo, yo te hablaba y te decía recién, Marcelo, claro, aquí llegó los españoles, llegaron los portugueses y empezaron. Yo tengo la suerte, estimados amigos, de haber cruzado Estados Unidos muchas veces en el norte. Yo conozco ópatas, conozco yaquis, conozco seris, que están en la línea, los ópatas en una etnia que quedó a los
a los dos lados de la línea son la única etnia que no necesita un pasaporte, un lente para cruzar de línea a línea, porque esos territorios eran de ellos. Pero tú empiezas a bajar y te encuentras con, no sé, te encuentras con los aztecas, con los zapotecas, te encuentras con los teotihuacanos, más al sur te encuentras con los mayas, por acá en Centroamérica te encuentras con los taníos ahí en Nicaragua, los quimbayas, los quindíos, en fin, bajas, te encuentras con los incas, que eran tremendos pueblos. Los que entregan la cultura. Tú eres el historiador, Marcelo, sí, no, yo creo que te ha hecho bien ir a Colombia. No, si no lo digo por Colombia. No, yo pero tengo la suerte. Estás mencionando grupos étnicos que también están en Colombia. ¿Dónde quiero llegar? Los quindíos, pues los quimbayas. Obvio. Claro, son raros. Los taníos, te digo que cuando Colón, en el cuarto viaje, porque todos hablamos de 3 viajes de Colón, y Colón tuvo 4 viajes, en el cuarto naufragó, y todo el cuento, y llegó hasta ahí, hasta Nicaragua, te digo, cerca de la selva del Darién, y los taníos, no me acuerdo bien esa etnia, que llegaron por esos canales y esas cosas, recovecos. Claro, los indígenas centroamericanos. Claro, los centroamericanos. Y llega Colón, y Colón buscando el Pacífico, porque Colón no conoció el Pacífico, no conoció nunca, pero él tenía la impresión. Y los indios le dije. Él murió creyendo que había llegado a las Indias. Pero le dicen ahí, en el cuarto viaje, porque hablamos de 3, son 4 viajes los que hace Colón. Y le dicen los indios, no, si tenemos que caminar como 3 o 4 días, va a haber la poza, va a haber la piscina, la laguna grande. Y Colón no quiso caminar. No quiso caminar y se devolvió. ¿Te das cuenta? Después naufragó, porque a Colón fue un déspota. Bueno, no me voy a poner a hablar de historia. Tuvieron hartos problemas. Con Colón, que a Colón se le tuvo harto tiempo guardado. Sí. Tú sabes que Colón, a ver, Marcelo, yo no me la quiero dar de nada, pero corrígeme, la historiadora eres tú. Pero mira, una cosa va llevando la otra. Colón muere en Valladolid. ¿Perdón? Muere en Valladolid. Y se roban, después de haberlo sepultado, se roban sus restos y lo traen a Santo Domingo, porque él, según el hijo, Diego se llama el hijo, Diego Colón, el hijo, él se lo roba los restos, te digo, los trae a Santo Domingo, estamos hablando de República Dominicana. Y cuando los franceses ocupan la República Dominicana, pescan los restos, miren, esto poca gente lo sabe, de Colón, y se los llevan a Cuba. Y en Cuba están un buen tiempo, hasta que después pasó el tiempo, por ahí una comisión del gobierno español se puso de acuerdo con Cuba. Hoy día están sepultados, si mal no recuerdo, en la Catedral de Sevilla. Ahí están sepultados los restos de Cristóbal Colón, que tuvo un periplo después que muere, porque muere en España, muere en Valladolid, esperando una reunión con los reyes, y bueno, se les reconoce después, muchos años después, se les reconoce el almirantazgo y lo que hizo Colón, y lo elevaron. ¿Y por qué no le pusieron Colombia o Colombia a América? ¿Por qué se llama América? Por Américo Vespucio. Obvio, porque a él se atribuye el descubrimiento de América. O el primer navegante que se escondió estas cuestiones. Bueno, él es el que descubre cabalmente que este es un continente distinto y diferente de la India. Eso es lo que lo hace a él. Colón murió creyendo que había llegado a la India. Pero Vespucio. Pero abrió el camino, digamos. Corrígeme, Vespucio es después de Colón. Después, obviamente. Es después de Colón. Sí. Porque Magallanes es antes de Colón. Claro, Magallanes es el Cano. Que Magallanes es la primera vuelta al mundo. Claro. Pero Magallanes muere en las Indias, no alcanza a llegar. Sí, no, claro. Entonces Magallanes saca a Sebastián del Cano de la cárcel. Aquí no vino Cervantes, aquí no vino Unamuno. Pero la gracia en Américo Vespucio es que él se da cuenta que es una masa terrestre diferente, distinta, de la cual no se tenía conocimiento hasta entonces. Y ahí se empieza a hablar de un continente. Exactamente. Y por eso se llama en homenaje y en honor a Américo Vespucio, hoy día se llama América. Claro. Y la Gran Colombia, bueno, por Colón, era desde Panamá hasta Ecuador. Todo eso era la Gran Colombia. Claro. La Nueva España, México, más de la mitad del territorio mexicano lo perdieron con los Estados Unidos. Llámelo, se lo robaron, no se lo robaron, lo pagaron, no lo pagaron, pero el país más grande de América era México. Era México en el gobierno de Santa Anna. ¿A la llegada de los españoles, eso? No, mucho después. Acuérdate que los gringos llegaron, invadieron por el Golfo de México, se metieron a Veracruz y llegaron hasta la Ciudad de México. No, pero México, igual que Perú o la zona andina, desde antes de la llegada de los españoles, del mundo precolombino, estaba la focalización y la centralización de sociedades importantes. O sea, ¿por qué los españoles llegan después a México? Porque existía el Imperio Azteca, que concentraba una gran cantidad de población, y acá estaban los incas, que concentraban otra importante población. Eran los núcleos, digamos, civilizatorios que habían logrado un alto desarrollo en América. Y eso se mantiene en el tiempo, sin duda. Por eso México sigue siendo hasta el día de hoy un país importante. Si usted conoce la Ciudad de México, eso era un lago, eso era pura agua. Sí. Usted va a la catedral, la que vemos en las postales, porque el Zócalo mexicano es la segunda plaza más grande del mundo, después de la Plaza Roja, me refiero a la explanada de la Plaza Roja de Moscú.
Pero eso es un lago. Y esa catedral tiene una masa que cae de la cúpula central. Una masa, es un péndulo, una cuestión que te va diciendo todo lo que se va inclinando. Porque en el centro de la Ciudad de México, que paradojalmente es una de las calles principales que llega por un costado donde están las ruinas del Templo Mayor. Yo conozco muy bien ese lugar. Caminaba siempre por ahí. Se llama Moneda. Yeah. Calle Moneda, la calle Moneda. Que tú ves el Zócalo que está inclinado, tú ves los edificios hace una perspectiva. Y claro, imagínate que la catedral la empezó a construir Hernán Cortés. Y Hernán Cortés llega a la Antigua en Veracruz, llega en 1519. Y empieza a subir y hace porque, a ver, Marcelo, tú eres el historiador, pero yo me empiezo a acordar. No, yo estoy fascinado aquí con tus conocimientos. Pero Marcelo, empieza a subir, te digo, se encuentra con los Tlaxcala, son grupos étnicos que hacen alianza con estos hombres blancos, con estos hombres que venían a caballo, no conocían el caballo, todo el cuento, y aparece una personaje ahí llamada la Malinche. Claro. La Malinche, que la Malinche era como la traductora, era como jugó un rol esencial después. Era como lo que hacía Lautaro. Lautaro con los españoles, que era el traductor, lo criaron los españoles, lo buscaron los españoles de aquí y le servía para traducir con las etnias y todo el cuento. Sí. La Malinche era algo similar. Sí, pues muy cercana. Y llegó y le vendieron lo que hicieron con Atahualpa también acá, pues viejo, que les llenó, dice la mitología, la pieza de oro, la casa de oro, y bueno, después lo mataron. Ya. Y allá se tomaron todo el Zócalo. Así es. Y en fin, Cuauhtémoc, si mal no recuerdo, era el último emperador que tuvieron los Estamos haciendo un programa en el museo que se llama La Noche del Museo ahora, ¿ya? Con artistas, con gente. Ah, no me digas. Tú deberías ser parte de ese tema con todo tu conocimiento. Pero si me invitan, es bien interesante esto. Pero si entonces eso, se hace un recorrido por el museo con actores disfrazados, ¿no es cierto?, con vestidos, con la indumentaria de algunos protagonistas principales de la historia nuestra, local, y se hace un recorrido durante la noche, pero esto se concerta, digamos, previamente con la gente. No, si yo te puedo servir en algo, te vamos a invitar a participar. Viejo querido, que sea un aporte. Encantado. A lo mejor te podemos poner algún traje también. No, sí, déjame bajar de peso. Porque tiene condiciones de actor también. No, pero te digo, Marcelo, porque yo te empecé a mencionar etnias, por citarte algunas, desde los ópatas, desde los seres, los yaques para abajo, hay muchas, porque yo quería llegar a los araucanos. Ya. Porque los araucanos, perdónenme, con el cariño y el respeto que le tengo al pueblo mapuche, serán hediondos, porque así lo trataban, serán buenos para el copete, bueno, pero es el único pueblo en Hispanoamérica que no sucumbió nunca al yugo español. ¡Nunca! Porque peleadores, bueno, para el cocacho, bueno, nunca. Claro, de ahí viene el famoso poema épico, el araucano, ¿no? La Arcilla, que, digamos, lo introduce así. Claro, y destaca el pueblo mapuche como un pueblo guerrero, que opuso resistencia durante 300 años a la dominación española, no se dejó someter. Bueno, está de alguna manera parte ahí el tema de la característica más principal del pueblo mapuche, que es su carácter aguerrido, ¿no es cierto? Dícese, porque no está claro, dícese que en la batalla de Tucapel mataron a Valdivia. Sí, claro. Sí. Pero no está comprobado. Claro. Tú sabes, Marcelo, mira, yo hasta donde yo conozco, tú sabes, Marcelo, que no hay un solo registro del rostro de Pedro Valdivia. No. Y ese billete que había de 500 pesos y lo ponían en la cara, ese fue un pintor, no me acuerdo o ese de la Fundación de Santiago, porque se le ocurrió al caballero que puede ser así, pero no hay ningún retrato de Pedro de Valdivia, ninguno, porque antes no había fotografía, pintaban. Bueno, a propósito de eso, te comento, nosotros tenemos un retrato de Pedro de Valdivia en la exhibición del museo, que no es el tradicional que tú mencionas, sino que es una pintura que hizo una artista nuestra, local, en base, ¿sabes lo que hay? Algunas descripciones de personajes que convivieron o contemporáneos con Valdivia, algunos compañeros que lo describen a él de alguna manera en las crónicas de la época. Hay alguna mención a cómo era su aspecto, digamos. Bueno, tomando un poco esas notas, Johanna Rus, que es la artista que yo te menciono, hizo un retrato del rostro en base a esos relatos, que es el que hoy día exhibimos nosotros en el museo. Pero eso requiere obviamente una interpretación, si tú quieres, subjetiva, porque el artista tiene que tomar detalles de alguien que le está dando alguna referencia. Exacto. Puede que no sea tampoco el retrato real exacto, pero es una aproximación también a lo que pudo haber sido el rostro, ¿no es cierto?, de nuestro gran conquistador de Don Pedro. Porque de Almagro tengo entendido que hay
De Almagro sí hay, y creo que de Pizarro también, que eran los hermanos Pizarro, que fueron los conquistadores del Perú, y que no eran moneditas, no eran moneditas de oro, sí, la mayoría era gente, a ver, se creía que ahí está el horizonte en el mar, parece en el mar ahora que es verano, y ahí había un acantilado y esta cuestión se acaba, entonces, te quieres morir a la cárcel o te arriesgas a irte navegando para allá y al menos vas a vivir un poco más. Y aquí llegaron delincuentes, la gran mayoría, aquí llegaron malandros, perdónenme. Sí, claro. Gente que buscaba fortuna, buscaba libertad, buscaba... Obvio, y se encontraron con el Caribe, se encontraron con esta riqueza que todos conocemos la historia. El conquistador de América es el personaje de las clases sociales más bajas en aquella época en España, que pasa a Europa justamente porque estaba en una condición desmerecida en relación a la sociedad, al resto de la sociedad, y él lo que busca es tener una posición distinta en una sociedad más muy digamos con capas, con estratos, donde con una estratigrafía muy marcada, donde las cortes, pues viejo, claro. Si no cualquiera pertenecía a una corte. Entonces la única posibilidad de ascender socialmente era tener una posición económica un poco mejor. ¿Y dónde? Bueno, ahí viene el dicho, había que ir a América y ojalá hacerse en América, porque eso te permitía subir de estatus. Claro. Y todavía existe algo de eso hoy día, somos parte y herederos de esa cultura. El concepto, claro, cultural. Pero esa era la realidad en esa época. Mientras más cerca vivías de la plaza principal, más plata tenías. Claro. Y sin descontar que sí hubo gente, digamos... No, sí, pero por lo menos... Estamos hablando de las primeras épocas cuando se inicia la conquista. Porque después ya llegan otros personajes que cuando ya hay un grado de civilización mayor, se asientan la corona con todo su elemento constitucional en América y vienen estos personajes que ya son un poco más ilustrados, vienen los gobernadores a hacerse cargo, digamos, claro, de ciertos lugares, villas, ciudades. Las autoridades en el fondo que... Todo bajo el Consejo de Indias, que era la ley que regía en las colonias. Claro, pero en principio obviamente sí el conquistador no es de la mejor clase que llega a América en realidad. Sebastián Elcano. Y de hecho Valdivia es una excepción. Valdivia, la mayoría no sabía leer, claro, mucha de esta gente era... Saber leer en esa época era como ganarse la lotería, claro, una fortuna en el bolsillo. Exacto. Entonces, claro. Pero habían casos excepcionales. Pues digo, Valdivia era uno que sabía leer y escribir, por ejemplo, por lo menos. Sebastián Elcano, yo sé que Hernando de Magallanes lo saca de la cárcel y Sebastián Elcano es el que vuelve después de 5 años, porque fueron 5 las carabelas que salen de España, de Cádiz, si mal no recuerdo, y bueno, llegan a Brasil, llegan al Estrecho de Magallanes, cruzan el Estrecho de Magallanes y ahí le empiezan a llamar Tierra del Fuego porque ven humo, no anclan claro, en las costas de aquel Chile, de la zona austral de aquí, y las Filipinas, ahí no me acuerdo cómo se llama la isla. En las Molucas. Las Molucas. Sí. Ahí es donde en una batalla con los indios matan a Magallanes. Ahí muere. Y de las 5 embarcaciones, después de casi 5 años, llegan 18 navegantes. Claro. 18 navegantes llegan a España bajo el mando de Sebastián Elcano. Y el buque escuela español se llama Sebastián Elcano. Sí, correcto. Bueno, la gracia es que dan esta vuelta, ¿no? Claro, dan la vuelta. Cruzan el Pacífico y llegan de vuelta después, casi dando una vuelta al mundo, en el fondo. En esa época, que es una odisea impensada. Y que costó lo que tú estás diciendo, la pérdida de muchas vidas, la pérdida de embarcaciones, pero lograron el objetivo finalmente de hacer el viaje, que era la propuesta que ellos inicialmente se habían planteado. Porque ellos pensaron que llegaron a las islas de las especias, aquí lo que buscaron la pimienta, cúrcuma, todas estas cuestiones que en Europa no habían. Abriendo rutas marítimas nuevas. Claro. Ampliando el conocimiento geográfico y los descubrimientos. Y los portugueses y los grandes enemigos que hasta el día de hoy, increíble, perdóname, yo me voy por otro lado, pero me acordé de Gibraltar, pues viejo. Gibraltar lleva más de 500 años. El Peñón de Gibraltar es un cerrito que está ahí. Te quiere las Malvinas también. Es que para mí, para mí deberían de ser Malvinas. Sí. Y Gibraltar debería ser español, pero hace más de 500 años que ese territorio es territorio inglés, pues viejo. Claro, son enclaves que quedaron, ¿no es cierto?, producto de lo que los historiadores denominan el colonialismo. Toda esta época donde se... Pero tenemos la Guyana francesa, pues viejo, tenemos... También. ¿Te das cuenta? Claro, aquí hay territorios holandeses también. Son los vestigios del colonialismo, eso es, en el fondo. Pero para mí, y no por congraciarme con nada, para mí son Malvinas, no son Falkland. ¿Qué tienen que venir a hacer? Ahora están reclamando territorio en la Antártida, ¿no? Claro. Esta gente, compadre, que vive por allá en el Polo Norte prácticamente, en comparación con nosotros, están y reclaman territorio. Menos mal que está el Tratado Antártico, viejo, que te prohíbe cualquier cosa que no tenga que ver. Y a esta cosa hay que dejarla tranquila. Las grandes potencias que de alguna manera siempre tienen esa ambición de poder y de conquistar y ocupar territorios por una condicionante económica, política. El imperio más grande que ha tenido el mundo occidental se llama Gran Bretaña, Reino Unido.
o España, ¿no? Pero los británicos... donde dijo ahí pero geográficamente que tenía un imperio donde nunca se ponía el sol. Claro, ¿te acuerdas? Sí, claro, no se ponía el sol. ¿Sí? Sí, llegaba prácticamente hasta el sur de Sicilia. Claro, todas sus posesiones en algún minuto eran tantas que Córcega, el sol estaba siempre ahí presente. Tú sabes que Napoleón era corso. Nació en Córcega, su familia nace de Córcega y Córcega se lo anexan los franceses, están más cerca de Italia. Pero era corso. Pero ¿sabes tú qué? Es que eso yo no lo comparto, Marcelo. Yo, si aquí me caigan bien mal los hermanos argentinos, digo querido, ese debería ser territorio argentino, si están ahí mismo, po. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tienen que andar haciendo estos compadres por acá? Pero bueno, no, ni hablar de África, po. Ni hablar de África. África era inglés por todo, por donde lo miraras. Sí, y portugués. Y holandés. Y holandés también, belga también. Francés, belga. Claro, sí. Todos esos países tenían, los españoles le tiraron más para... Bueno, que las Filipinas. En Filipinas usted va a encontrar apellidos Pérez, va a encontrar un nombre Guillermo Ramírez, claro. Porque fueron colonias españolas también, pues. Por eso te digo. Las Filipinas. El colonialismo fue un periodo de ocupación que tiene que ver con una parte positiva también, que fue descubrir nuevos territorios, incorporar nuevos territorios al conocimiento geográfico, cartográfico y del hombre de la época, que por digamos, definición estaba en Europa, donde estaban las grandes universidades y donde había un mayor desarrollo cultural. Y en la ocupación de todo esto, bueno, es por la tecnología y por la capacidad que tenían los europeos en ese entonces de poder salir a navegar. Pero llegaron a Tenochtitlán y se encuentran que Tenochtitlán es más ordenado, es más civilizado que París, incluso más grande que París. Claro. Los mexicas o los aztecas o los teotihuacanos, organizativamente, como se organizaban, eran súper bien cuadraditos, eran súper bien... Bueno, si tú conoces la Ciudad de México, tú no sé si has estado en las ruinas del Templo Mayor, ahí al lado de la catedral, que eran una verdadera pirámide. Ciudad de México no, pero... Eso es espectacular. Tú cuando te empiezas a interiorizar esa cuestión te vas dando cuenta, bueno... Si no llegan los españoles, a lo mejor estaríamos atrasados, nos habríamos comunicado de alguna manera, alguien te la había... O podríamos haber estado en manos de los ingleses o de los portugueses. Bueno, claro, cualquier pudo haber llegado a América. Si hubiéramos sido colonia inglesa, tal vez, como Estados Unidos, que fue ocupado un territorio irlandeses. Claro. Y ahí lo que hicieron los ingleses en territorio norteamericano fue más dramático que lo que pasó con la corona española. Te la compro. Ellos extinguieron, sí. Cercenaron culturas enteras. Claro. Los españoles no. Ahí fue un exterminio. ¿no? Un exterminio total. Así es. Increíble, fueron muy, pero muy duros. Claro, porque en eso jugó un rol esencial en España y en la conquista de América la Iglesia, claro. Que de alguna manera trató de suavizar esta conquista pensando en la evangelización. Que no había que matarlos, claro. Sí, no, claro. A pesar de eso, claro, hubieron situaciones, digamos, que porque no había un control efectivo en la época de la conquista inicial, donde a lo mejor se arrasaron con algunos pueblos, sí, claro. En este afán de conquista, pero la Iglesia trató después de atrás de modificar o moderar un poco esta situación. Norteamérica, claro, tú tienes razón, exterminaron. Los ingleses, los irlandeses, cuando empiezan a ocupar esos territorios, empiezan a exterminarlos Virtualmente. Total. Sí, Estados Unidos... En aquellos años, cuando vienen esto, los Estados Unidos llegaban hasta los Apalaches, hasta los montes Apalaches, que más o menos la mitad de lo que es hoy día, y todo lo demás era prácticamente mexicano. Claro. E inglés, bueno, estaban los ingleses siguieron para el norte, lo que es Canadá. Canadá pertenece a la Commonwealth, como lo es Australia, Nueva Zelanda, por mencionar algunos países que tienen... En una parte tienen, bueno, Canadá tiene la flor del loto, pero ¿qué se llama la Commonwealth? Por eso te digo, el imperio más grande, sí. Porque le guardan pleitesía a la corona española, quiero decir, británica. Todas estas colonias. El jefe de Estado de Canadá es el rey Juan Carlos. Es como en España. ¿Quién es el que manda en España? ¿Quién es el jefe de Estado? El rey Felipe VI. El rey, él es el jefe de Estado, que no tiene poder decisorio y cosas, es una monarquía, una monarquía parlamentaria. Son los vestigios que quedan de esta época de las monarquías europeas, ¿no es cierto? Que todavía quedan algunos remanentes, digamos. Increíble, Marcelo, estamos en el siglo XXI, llegamos al primer cuarto del siglo XXI y todavía tenemos reyes. Claro, bueno, yo creo que en Europa hoy día lo mantienen como una tradición más que como... Pero le sale... Bueno, ya es un tema... Digo, querido, en la sangre estamos discriminando, somos todos seres humanos y estos niños porque nacieron ahí, viejo, y todo, bueno,
señora, yo no lo voy a cuestionar, pero no me cabe. Yo soy cabezón, pero no me cabe en la cabeza que todavía tengo. Bueno, ahora si lo queréis llevar al otro extremo, te puedo ir también a la cosa oriental y te voy a hablar de la Unión Soviética, los rusos y los zares. Y la Rusia zarista, que también tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, monárquico. Ay, Marcelo, pero desde que matan a la familia Romanov, que es la última familia real, por llamarlo así, que hay toda una mitología que Anastasia había podido escapar, una de las hijas de Romanov, pero nunca se comprobó, pero fue los últimos zares. Y nunca se pensó que después iba a venir un régimen comunista, porque llamamos las cosas como son. Acuérdense que Lenin estaba exiliado por los zares y estaba en Suiza, y como no querían los alemanes que Lenin o Rusia entrara a la Primera Guerra Mundial, los alemanes financiaron a Lenin, lo sacaron de Suiza y lo pusieron en la Rusia. ¿Y qué es lo que hizo Lenin? Empezó porque Lenin, eran dos grupos o dos partidos poderosos, los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques eran más conservadores, eran más de paz, eran más de diálogo, pero los bolcheviques eran los revoltosos. Los revolucionarios. ¿Y qué es lo que hicieron? La revolución bolchevique, y todos sabemos en qué terminó. Claro. Viejo querido, déjame hacer el corte. Bien. Estuvimos hablando de historia de tanta cuestión y vamos a hablar, ya te voy a preguntar. Marcelo Santander, vamos y volvemos. Las buenas razones, estimados televidentes, entrando al último bloque, yo quería hablar del museo y lo que menos hicimos, pero Marcelo, antes que se vaya el verano, ya entradito, pasadito marzo, tenemos un programa pendiente porque nos faltó tiempo para poder hablar de otras cosas con Marcelo Santander, pero fue eso lo que yo te decía, Marcelo, la revolución bolchevique vino después que matan a la familia Romanov, y bueno, y todos sabemos en lo que terminó, vino Lenin, ¿quién vino después? Nikita Khrushchev. Stalin después. También. Bueno, Stalin vino después. Sí. No, después de Lenin fue Stalin. ¿Después de Lenin fue Sí, Stalin? Claro, ahí son como más de 10 años. Bueno, ese es el genocida más grande que tenía. Genera todo este cambio después y estos famosos progromos, racias, donde elimina a muchos adversarios e instaura definitivamente el comunismo en la Unión Soviética. Claro. Y que era la Unión Soviética ya. 16 repúblicas. Y ahí ya... Entre ellas Polonia, Ucrania, en fin, Claro. Son 16. Se desintegra con el Glasnost y la perestroika después. Sí, claro. Con Gorbachev. Pero vino, a ver, Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev creo que fue el otro. Sí, también estuvo Nikita. Leonid Brezhnev Sí. fue el otro, Leonid Brezhnev, y después de Brezhnev viene Parece que Gorbachev. Sí. Y después de Gorbachev Sí. viene... Nuestro amigo actual. No, Después- Yeltsin. Yeltsin. Y después de Yeltsin, Sí. porque este señor era discípulo de Yeltsin, y Yeltsin es el que lo deja a Putin. Claro. A Vladimir Putin, que lleva 22, 25, puede estar hasta Pero, los 30 años. pero efectivamente hiciste un conteo casi con las manos de la cantidad de gobernantes que ha tenido. Pero es que no son tantos. muchos. Entonces, Estamos hablando de 1919, Claro. 1917, 19, porque ahí se produce un problema también, porque el mundo occidental empieza a adoptar el calendario gregoriano. claro, o sea, de las En esa época. dinastías monárquicas, podríamos decir, pasamos a las dinastías comunistas. Oye, viejo querido, a grandes rasgos, estuviste en Chiloé, ¿cómo va el museo en Chiloé? Estamos con un proyecto interesante que asumió don Carlos ya hace más de un año la fecha, y es hacer un museo en Chiloé, Ajá. además hacer un hotel allá. Y estamos trabajando, ese es el proyecto inmediato, digamos, y que no menos importante porque es un proyecto bastante grande para lo que es Chiloé, digamos. ¿En qué parte Pero está? Va a estar en un lugar que se llama Montemar, que está muy cerca, camino, digamos, entre Kemchi y Castro, por el camino costero interior. Ya, sí ubico por ahí. Entonces se está desarrollando el proyecto hoy día, está en obra el proyecto. Pero están llevando colecciones, ya juntando Pero colecciones, pensando en las sí, colecciones, no, me el tema imagino. del museo está más adelantado incluso que lo del hotel. Ya. Nosotros ya hemos reunido muchas colecciones, estamos trabajando en la información, acopiando información y juntando material para lo que va a ser la gráfica de ese museo. Y yo creo que lo que queda pronto, ya de marzo en adelante, es instalarse allá para empezar a hacer el montaje definitivo del museo, que probablemente va a salir primero que el hotel. Pero de atrás ya viene el hotel y seguramente el museo va a ser el enganche después para el turismo también,
y para, digamos, rescatar ciertas costumbres y tradiciones más propias de Chiloé, porque apunta a ser un museo local, a pesar de que hay museos allá, pero son especializados. Hay un museo en Castro, un museo en Ancú, pero tienen una especialización en temas específicos. Aquí, como tú sabes, va a ser algo más parecido a lo que es el Museo Colchagua, con una amplitud y variedad de temas, de criterios. Y más interactivo, donde tú te puedes, claro, La idea es hacer algo más moderno, efectivamente, incorporar tecnología y hacerlo interactivo con el público. Marcelo, pero esto debería de estar ya dando sus primeros pasos a fin de año. La pretensión es que ojalá el museo esté terminado efectivamente a fin de año. Ojalá. Y si no, en una primera etapa, por lo menos tener algo ya avanzado, cosa que la gente lo pueda ya empezar a visitar. Y si nos complica un poco más, después seguimos ampliando el museo. Marcelo, pero si aquí cuando partieron, viejo, ¿te acuerdas? Bueno, tú lo sabes mejor que ustedes, hermanos, en este cuento. Sí. Partieron de a poquito, empezaron a abrir salas, y de repente no hay donde meter colecciones. Bueno, claro, es como la lógica, ¿no es cierto?, de desarrollo que a veces ocurre, porque son tanto temas, tanta diversidad de cosas que pretender armar todo a veces en una sola instancia es difícil. Pero de a poco se llega lejos. Marcelo, a razón del tiempo, viejo querido, pero eso va en camino. Yo te quiero tener pasando marzo, yo te quiero volver a tener aquí porque nos van a quedar temas pendientes. Marcelo, bueno, el Museo Colchagua funcionando el museo ya tiene su estándar de funcionamiento. Lo mismo el vino, del automóvil. En general, aquí ya hay una estandarización en ese sentido en la zona, y ya producto de, ¿no es cierto?, del afiatamiento de todos los últimos años de funcionamiento, esto anda bien y con la gente que está ahí funcionando sin problemas. Ajá, está todo bien, y eso nos permite a nosotros hoy día desligarnos un poco, por lo menos tenemos la gente, la confianza de la gente que se queda, y nosotros podemos ocuparnos, ¿cierto?, de estos nuevos proyectos que están surgiendo. Enhorabuena, Marcelo, permíteme saludar a mis patrocinadores, porque sin ellos es imposible estar en las buenas razones. Estimados televidentes, estamos con la Clínica Bosa, que está en 21 de mayo 487. Todas esas especialidades que vemos ahí en la pantalla, ahí están los números telefónicos también para que llamen, están los correos electrónicos, y ya pronto se inaugura la Clínica Bosa ahí en 21 de mayo con Nicolás Palacio, ese edificio que ya le estamos viendo el logo ahí, y ahora en febrero yo estuve hablando con Mauricio, después una vez que se inaugure vamos a estar con Mauricio para que nos cuente grandes detalles, más detalles de lo que el edificio que se viene ahí, porque ahí se van a hacer operaciones ambulatorias de alta complejidad. Clínica Bosa, que también está Bosa Sport, camino a La Alajuela y en el Centro Deportivo Renzo Yáñez para ir a bajar de peso, o sea, las máquinas, ahí está Bosa Sport, y también Clínica Bosa en Vallenar, en el norte está Clínica Bosa Sport, y ya se viene ese centro de operaciones ambulatorias ahí en Nicolás Palacio. Clínica Bosa en 21 de mayo 487 en nuestra ciudad de Santa Cruz. La Ferretería Lucero, que es la más económica de la ciudad, la más económica, diría yo, de la provincia. Ferretería Lucero, que está ahí en Cardenal Caro 111, en la población Las Viñas. Usted va por la avenida Rásures, llega ahí donde está el semáforo, una cuadra antes de llegar a la Copa de Agua, ahí es en la calle donde está el semáforo Cardenal Caro. A una cuadra ahí justo en la esquina la va a ver, la más económica en cuanto a cerámica, en cuanto a pintura. Usted necesita un color especial, un color único, se lo van a preparar ahí en la Ferretería Lucero. Ahí está Panchito Lucero. Además, todo lo que necesita, los materiales siempre de la mejor calidad y los más económicos, créame, vale la pena caminar un poquito más. Ahí en Cardenal Caro 111 está Ferretería Lucero, eso es la población Las Viñas. Puertas, grifería, lo que necesite, incluso hasta materiales eléctricos, va a encontrar ahí. La cerámica, ni que decir, siempre la mejor calidad y lo que es mejor, valga la redundancia, los mejores precios. Ferretería Lucero, Cardenal Caro 111 en la población Las Viñas, aquí en Santa Cruz. El Centro Comercial Colchagua, que está en Pacífico Marín número 67, donde iba a estar el terminal de buses en nuestra ciudad de Santa Cruz. Ahí está el Centro Comercial Colchagua con distintas opciones. Además tiene los servicios el Servio, por ejemplo, las oficinas del Servicio de la Vivienda y Urbanismo atiende ahí. Ahora está el Servicio de Salud también, ahí en Paniagua, al entrar a la ciudad de Santa Cruz, donde iba a estar el terminal de buses. Centro Comercial Colchagua, Pacífico Marín, número 67, que tiene también otros locales comerciales, entre ellos ropa, cafetería, en fin, lo que necesite. Centro Comercial Colchagua en las buenas razones. Necesita lavar un cobertor, necesita lavar esa ropa que no le cabe en la lavadora, necesita, a lo mejor usted tiene un hostal, tiene una pensión, tiene un hotel,
usted lo que necesite, porque es lavandería industrial. Aqua Lavandería, que está en Gonzalo Bulnes, número 110. Número 110, a una cuadra de la avenida Errázuriz, por ahí por Gonzalo Bulnes. Experiencia, calidad en el servicio y profesionalismo. Necesita, ahora que viene el calor y no le cabe el cobertor, no le cabe el cubrecama, donde en la lavadora, ahí está la alternativa. La alternativa se llama Aqua Lavandería, Gonzalo Bulnes, número 110 en nuestra ciudad. Camino a la Alajuela, pasado el puente de las Toscas, por tanto tiempo está Víctor González junto a nosotros. Víctor González y Aero Santa Cruz, que no tan solo cuida el campo de Colchagua, sino que también del Maule, porque también está en Parral, sirviendo al campo colchagüino, al campo maulino, y bueno, también cuando hay emergencias, uno de los primeros en levantar la mano es Víctor González, sobre todo ahora que viene esta época de incendios forestales, que ahora parece que hay mucho más que antes, pero bueno, Aero Santa Cruz por años, por décadas, sirviendo al campo de Colchagua, al campo del Maule, camino a la Alajuela, pasado el puente de las Toscas en nuestra ciudad de Santa Cruz. Global Instituto, estimados televidentes, que sacó 6 puntajes nacionales en la PAES, en la última PAES, Global Instituto, que está ahí, aquí en Echaurren 458, en nuestra ciudad de Santa Cruz, tiene más de 50 alumnos con sobre los 800 puntos, sobre los 900 puntos, son más de 50, y más de 100, sobre 800 puntos en la última PAES. Global Instituto, que lleva a los chicos a las mejores universidades del país. Global Instituto, Echaurren 458, ya está en periodo de matrícula, están las matrículas en horario de oficina, estimados televidentes, no se olvide, en horario de oficina, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 a 6 de la tarde. Bueno, que ha hecho mucho calor, pero bueno, está todavía el periodo de matrícula. Global Instituto, en las buenas razones. Cervela Propiedades, estimados televidentes, Cervela Propiedades, que vende esta amplia casa que estamos viendo en pantalla a 4 cuadras de la Plaza de Armas, 110 metros construidos, 3 dormitorios, 2 baños, 2 cocinas, living, comedor, patio, quincho, bodega, estacionamiento capaz o con capacidad para 2 vehículos techados, total de superficie 365 metros cuadrados. Reales interesados, llamar al siguiente WhatsApp o comunicarse al siguiente WhatsApp 9531907779. Se lo repito, 9531907779. Se vende esa amplia casa a solo 4 cuadras de la Plaza de Armas en nuestra ciudad. Necesita, estimado televidente, a lo mejor estas antenas ahora con la televisión digital terrestre, la televisión TDT, puede ver 9 canales. ¿Dónde va a encontrar las antenas? Que era como antes, con la diferencia que ahora no va a haber lluvia cuando no tiene la señal. ¿Dónde las encuentran? En Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Toribio Medina. Además, materiales eléctricos de las mejores marcas, las mejores calidades y a los precios más baratos. Ahí está Alejandro Quesada Berches y un equipo de profesionales para atenderles. Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Toribio Medina, en nuestra ciudad de Santa Cruz. Junto a nosotros también está la farmacia Aliaga. La farmacia Aliaga, que está en el Errázuriz 1474. La farmacia Aliaga, estimados televidentes, es la más barata, la más económica, y son los mismos pero más baratos. Los remedios, obviamente, la medicina, allá en el semáforo, justo ahí en la esquina donde está la Carnes Díaz, ahí está Cotelo con los precios, no tan solo en los medicamentos, también hay perfumería, también ahí le estamos mostrando algunas imágenes que tienen que ver con las ofertas que tiene la farmacia Aliaga. Vale la pena caminar un poquito más, vale la pena ir a darse una vuelta. Ahí está la farmacia Aliaga, ahí en la avenida Errázuriz 1474. Y estimados amigos, el vino es importante. Ya se viene la vendimia, se lo decía hace un rato, en nuestro Valle de Colchagua, donde se hacen los mejores vinos del mundo. Y aquí está la red del vino. La red del vino que está en Diego Portales, ahí casi con la intersección de Adriano Díaz, donde está el semáforo. Usted sabe dónde está la sala de venta, ahí en la calle del cementerio. Ahí va a encontrar los mejores vinos de autor. No porque sean vinos de autor o sean viñas pequeñas significa que va a ser malo. Bueno, el mejor vino es el que a usted le gusta, pero hay vinos de tremenda, de una calidad pero insuperable, por encargo de la red del vino.
La Red del Vino, que es patrocinador nuestro, este campesino es un Chardonnay Sour. Marcelito, que le damos por gentileza, la gentileza que se toman de venir al Buenas Razones. En nombre de las Buenas Razones, de la Red del Vino, viejo querido. Muchas gracias. Aquí está el sobrecito. ¿Ya? Marcelo, y te dejo la cámara para que nos vamos despidiendo. Y gracias por haber venido. Gracias, siempre era un tremendo aporte. No, muchas gracias a ti, gracias al programa y bueno, invitando siempre nomás a la gente de Santa Cruz a visitar el Museo Colchagua, que está abierto todos los días del año prácticamente, con algunas cosas interesantes. Allí tenemos ahora en el verano un tour nocturno que se hace con actores, que yo te había comentado algo, parece, que vale la pena verlo y que motiva mucho a la gente porque la historia se transmite a través de gente que está interpretando, ¿no es cierto?, alguna obra de teatro por ahí, pero que transmiten, digamos, con mayor fuerza y mayor carácter lo que significa la historia en personajes como héroes, claro, que tiene que ver con lo nuestro, claro, nuestra historia. Invitados todos de todas maneras al Museo Colchagua, se coordina a través de los teléfonos normales, la página web del museo, y bienvenidos una vez más al museo cuando quieran. Gracias gracias a ti. Y a ti por el invitación. No, viejo querido, que siga, claro. Te vas de vacaciones pronto, me imagino. Pero sí, ya pasado marzo, Marcelo, tenemos un programa pendiente. Así es. Yo me comprometo contigo porque hay hartas cosas de las cuales hablar. Y nuevamente muchas gracias y estimados televidentes, si Dios nos dispone de otra cosa, les espero en la edición número 1098, la próxima semana, de Las Buenas Razones. Hasta pronto, muchas gracias.